Bueno, damos gracias a Dios porque ya llegamos al momento de continuar con el estudio de los dones espirituales. Así que antes de orar vamos a hacer una pequeña recapitulación. En la primera parte de este estudio hacíamos la introducción a este tema, donde hacíamos preguntas básicas, ¿no? Porque este tema es poco conocido en las iglesias. Preguntas como ¿qué son los dones? ¿Cuántos dones son? ¿Será que yo tengo uno? ¿Será que todos al menos tienen uno? Y es realmente un mandato, es una obligación que nosotros alimentemos nuestro don. En la introducción contestamos a todas esas preguntas. Quizás la que quedó un poco confusa es cuántos dones hay, porque veíamos que los 3 libros que mencionan a los dones espirituales, que al final lo resumimos en 4 listas, al final llegan a repetir algunos dones, entonces se vuelve un poco confuso contarlos. Pero vuelvo y recalco, lo importante no es saber exactamente cuántos hay, sino llegamos a preguntar las preguntas personales que a nosotros nos interesan. Si yo realmente tengo un don, ¿cuál es? ¿En qué lo puedo usar? ¿Y será que ya lo había usado sin tener conocimiento? Y si no lo he hecho, entonces ¿qué me hace falta para pulirlo y dárselo al Señor como honra y gloria, ¿verdad? Bueno, eso es prácticamente lo que vimos en el estudio pasado, y en este estudio ya vamos a entrar de lleno con el tema, comenzando con un grupo de dones que, como dije anteriormente, hay varios dones que la gente confunde que son el mismo, o al intentar definirlos siempre los define como que son la misma cosa. Entonces, a propósito, yo he reunido algunos dones en ciertos bloques para llegar a ese objetivo. Unir a 2 dones que podrían confundirse por ser parecidos y vamos a ver sus diferencias. Entonces, en este estudio vamos a hablar específicamente de 3 dones. Vamos a comenzar con el primer bloque, que está conformado con el don de sabiduría, el don de ciencia y el don de enseñanza. Vamos a ver si realmente son parecidos o si tienen sus diferencias clave. Vamos a ver en qué parte de la lista se les mencionaba, solo para corroborar. Y aparte de eso vamos a ver algunos pasajes donde se habla de algunas personas que lo más seguro es que tuvieron este don y que lo pusieron en obra para la gloria del Señor. Bueno, antes de entrar de lleno al tema, vamos a encomendarnos en palabra de oración. Padre de los cielos, gracias te damos en esta noche por haber llegado a este momento en que vamos a reflexionar en tu palabra. Te pido personalmente, Señor, que en esta hora que es mi persona, quien va a ser el medio por el cual tú comuniques tu mensaje, que mi boca se detenga si va a decir algo en contra de tu verdad y que solo se suelte cuando va a decir algo a favor de ella, para que mis hermanos sean edificados con lo que se predique en este momento. Permite entonces que nuestro entendimiento sea grato, que no sea estorbado por ningún tipo de distracción, sino que podamos recibir tu bendición entera, Señor, tu bendición completa de lo que nos quieres enseñar en esta noche. Gracias, Señor, por todo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, sin perder tiempo, vamos ya con el tema. Mencionaba también en la introducción a este tema que lamentablemente la Biblia no dice información exacta de cada uno de los dones, a excepción de 1 o 2, que eran el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas, que Pablo se tomó la molestia de dedicarle un capítulo entero, y a ninguno de los otros dones prácticamente no les dedicó nada. Ahora, ¿cómo vamos a hacer entonces para ver de qué consisten estos dones? Primero, vamos a revisar la lista para corroborar que sí existen, que Pablo los mencionó, y segundo, vamos a basarnos en 2 cosas. Primero, en la Biblia, en historias y experiencias de otras personas que actuaron y que obviamente son cosas sobrenaturales o cosas increíbles, y que las vamos a tomar como que esta persona o aquella persona tenía este don. Y la segunda cosa en la que nos vamos a basar son en comentarios de pastores que en Biblias de estudio ellos se atrevieron a poder comentar de qué trataban estos dones, viendo los ejemplos que vamos a ver en la Biblia, interpretándolos, y pues así con esas compaginaciones vamos a sacar características de un don y del otro, y ahí es donde vamos a ver en qué se distinguen el uno del otro para no equivocarnos y confundirlos. Bien, como dije antes, vamos a ver
El don de sabiduría, el don de ciencia y el don de enseñanza. Vamos entonces en orden viendo uno por uno. Comenzamos con el don de sabiduría. Primero, revisemos en qué parte de las listas o en cuál de todas las listas se mencionaba. Si se acuerdan, el día de ayer en la introducción decíamos que este se mencionaba en la lista de 1 Corintios 12:8, ¿verdad? La primera lista que revisamos ayer. Bueno, me siguen con su vista, yo voy a ir avanzando para no perder más tiempo. 1 Corintios 12:8 decía así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces ya confirmamos que ahí está. Hay dones que también se les llama de otra manera por sus traducciones en las otras formas que tiene la traducción en la Biblia, ¿no? Pero en este no hay problema, sabiduría y sabiduría. Ahí se queda, ¿bien? Ahora, ¿a qué personaje de la Biblia vamos a estudiar para ver este don? Y pues el mismo que habló de él es el que lo tenía. El apóstol Pablo, él tiene una cosa que él hablaba en 1 Corintios 2 del 1 al 5 y curiosamente aplica la sabiduría. No exactamente él quiso hablar del don en sí, pero él nos contaba algo de su ministerio y de su vida personal que lo vamos a tomar para ahondar más en lo que es el don de sabiduría. 1 Corintios 2, 1 al 5, estudiando el ejemplo de Pablo como portador del don de sabiduría. 1 Corintios 2, del versículo 1 al 5, lo leo yo solo, dice así el versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Como ven, aquí el enfoque de Pablo no era exactamente hablar del don de sabiduría en sí, sino que él nos estaba compartiendo una experiencia suya, comparándola con otras personas del pueblo de Corinto que intentaban hacer lo contrario a Pablo, ¿no? Hablar así con gran vehemencia, con gran altanería en sus palabras sofisticadas. Y aquí lo que quería decir Pablo es el título de este pasaje del capítulo 2, proclamando a Cristo crucificado. Pablo estaba hablando de su humildad, pero aquí hace un ejemplo con su experiencia al usar el don de sabiduría. Ahora bien, vamos a intentar darle un concepto a este don. A lo largo de este estudio vamos a intentar relacionar el nombre del don como tal con palabras clave para que nos sea más fácil comprender de qué tratan, ¿verdad? El don de sabiduría podemos resumirla en la palabra entender. Entender. Entonces, prácticamente podemos resumir que el don de sabiduría es el don que tienen algunos cristianos que pueden entender y aplicar las verdades bíblicas con suma facilidad. Aquí el don de sabiduría se compone de una dualidad. No es solo conocer la palabra, es practicarla. Por eso Pablo mencionaba y hacía hincapié en estos cortos 5 versículos que como Pablo ya no habló más de los dones, aparte del don de lenguas y de interpretación de lengua, nos tenemos que andar escarbando y escarbando aquí en estas palabras para ver todos los detalles que Pablo quiso decir. Pablo estaba señalando a todas esas personas que hablaban con gran vehemencia, que hablaban con gran impacto de palabras sofisticadas, pero que quizás en su vida ni aplicaban ni una jota de la palabra del Señor. Lamentablemente vemos en la iglesia varios casos de pastores que conocen mucho de la palabra del Señor, pero no la practican. Ese es el doble filo de este don. Y como ya lo sabemos, el Señor Jesús nos decía en varias de sus parábolas que va a demandar este tipo de negligencias. Conocen la palabra, entonces hay que practicarla. El que conoce el bien y no lo hace, le es pecado.
Y esto es lo que quería decir Pablo. Pablo sabía de la palabra. Pablo era fariseo. Pablo fue discípulo de Gamaliel, un fariseo muy respetado en el Sanedrín. Él podría haber, si él hubiera querido, medirse en palabras y enfrentarse en discursos públicos contra todas esas personas que eran sus enemigos, pero él no lo quiso hacer. Él lo que quería era encerrarse en las iglesias con los hermanos que realmente necesitaban de su tiempo y mostrándoles con la práctica lo que realmente la palabra del Señor quería decir. Esa es la dualidad y el doble filo del don de sabiduría. No es solo haberse aprendido de pe a pa, no es solo haberse memorizado un texto, un capítulo, un concepto, un término en griego antiguo. Entender. Mucha gente se queja de las matemáticas porque no es solo de memorizar, sino de entender. Es decir, lo que a mí me enseñaron, hacerlo mío y ocuparlo como mío. Apropiarme de la información y darle mi propia personalidad. Eso es, hermanos, el Espíritu Santo trabajando en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo tiene esa dualidad también. El Espíritu Santo es uno, pero es varios en todos nosotros. Porque el Espíritu Santo que habita en mí no es el mismo que habita en la hermana Zulma, no es el mismo que habita en el hermano Daniel, en la hermana Mari. El Espíritu Santo nos ocupa como un recipiente. Podemos meter agua en una botella de colores, una botella de azul, en una botella roja, y el agua se va a ver de colores diferentes. No porque el color sea de un color o del otro en sí, sino porque su recipiente es diferente. El Espíritu Santo nos une por eso. Por eso es la magia de que la iglesia es una y varias a la vez. Porque es un solo cuerpo, pero es varias partes, varios componentes en el mismo cuerpo. Y esto se perfecciona cuando estudiamos los dones espirituales. Vemos la manifestación perfecta del Espíritu Santo por medio de las personas, porque sus dones y sus personalidades se ven compatibles. Pablo fue alumno de una vida totalmente errónea en lo que él había aprendido. Él había aprendido a conocer la palabra, pero para señalar a los que realmente eran hijos de Dios. Él sabía la palabra, pero no la había comprendido, no la había entendido, porque todo lo que él había aprendido según las antiguas escrituras no practicaba nada. No practicaba el amor a los hermanos, no practicaba el perdón, nada de eso tenía un significado en su vida más allá de un concepto, de un término totalmente memorizado. Prácticamente no había don de sabiduría ahí, hasta que Jesús transformó la vida de Pablo, y ahí fue donde él con mucha madurez dice estas palabras en estos 5 versículos. Yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. O sea, yo lo sé. Yo sé más que ustedes, pero no era mi intención. Yo simplemente quería predicarles de Cristo. Y eso es con mi vida. Eso es el don de sabiduría. No es solo conocer, sino entender, aplicar lo que nos habla la palabra del Señor con más facilidad. Como ya sabemos, el don es un regalo del Espíritu Santo. O sea que esto resalta en los demás. Obviamente todos los cristianos tendríamos que estudiar la palabra, todos los cristianos deberíamos de aplicarla en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el chiste aquí con los dones espirituales? Es que el don espiritual le da un añadido, al portador. El que posee este don tiene una ventaja más, porque el Espíritu Santo así lo decidió. No lo decidió un hombre, no lo decidió un pastor, lo decidió el mismo Espíritu Santo de decirle, va, fulanito, yo he elegido que vas a tener el don de sabiduría. Entonces cuando vayas a estudiar mi palabra, te va a ser más fácil. Pero eso sí, como va a ser más fácil que la aprendas, tenés que aplicarla también más rápido que los demás hermanos, que les cuesta más ir a un culto y aprender de la predicación que dijo el pastor, que a veces nos quedamos en la luna. Pero el que tiene este don de ninguna manera, porque él tiene el añadido, él tiene la ventaja. Por eso, como dice la palabra del Señor, al que más se le dio, más se le demandó. Por eso digo, este don es de doble filo, por eso hay que comprenderlo bien. Así que ya
que dijimos el concepto, creo que hemos quedado claro, ¿no? Vamos a decir un par de características para, por si nos quedaba alguna duda, más o menos ya poderlo comparar con el siguiente don que viene a continuación y poder hacer las diferencias respectivas, ¿no? Primero, una persona con el don de sabiduría puede percibir la forma de cumplir la voluntad de Dios en situaciones de la vida diaria, ¿no? Pues si entiende fácilmente la palabra y la aplica, entonces no tiene que significar nada, alguna banalidad de nuestras cosas diarias, ¿no? Segundo, estas personas son guiadas por el Espíritu Santo para actuar de buena manera en determinadas circunstancias. Bueno, si una persona se ve en algún problema en su diario vivir, pues en teoría esta persona, por medio del Espíritu Santo, se le tiene que recordar algún texto bíblico y decir, ¿qué haría Jesús en este momento? Entonces se le alumbra el foquito y dice, va, ya sé qué es lo que tengo que hacer, ¿cómo lo hago en este momento? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo procedo con mis familiares, con mi papá, mi mamá, mi hermana, con mis jefes, con mis compañeros de universidad, de clase? Ahí es donde la revelación del Espíritu Santo y también la misma persona tienen que colaborar para que eso se haga una realidad, ¿sí? Tercera característica, este don puede interactuar mucho con el don de ciencia y el don de discernimiento. El don de discernimiento lo vamos a ver en el siguiente estudio, pero el de ciencia lo vamos a ver a continuación, ya van a ver por qué digo esto. Quinta característica, resuelven problemas diarios valiéndose de la guía espiritual. Si conocen la palabra, pues no hay necesidad de consultar el tarot o de consultar adivinos. No hay necesidad, no tendría que haber necesidad de consultar a personas terrenales, sino que siempre la intención debería ser buscar primero el consentimiento divino, ¿no? ¿Qué dice Dios primero? Y después, ¿qué dicen mis amigos? ¿Qué dice mi familia? Pero primero tendría que ser Dios. Y pues, la última característica, estas personas aman aprender cosas nuevas. Lo adoran, lo requieren. Bueno, esas serían las características del don de sabiduría y prácticamente con esto ya damos cierre a este don espiritual. Espero que haya quedado claro. Y ahora vamos a su don hermano, porque casualmente Pablo, al mencionarlos en la lista, los puso a la par. El don de ciencia, también conocido como el don de conocimiento. Primero vamos a ver en qué parte de la lista lo mencionaba Pablo, y vemos que está en la misma lista donde estaba el don de sabiduría. Está en 1 Corintios 12:8, están en el mismo versículo. Me adelanto, me siguen con su vista, dice así 1 Corintios 12:8, porque este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Palabra de ciencia. Ahora bien, ¿a qué personaje bíblico vamos a usar para poner un ejemplo? Ahora le toca a Pedrito que nos ilustre cómo se usa este don. La parte que vamos a estudiar, el pasaje está en Hechos 5, versículo del 1 al 11, pasaje muy conocido por todos, el cuento de Ananías y Zafira. Vamos a ver cómo procedió aquí Pablo. Puse todo el pasaje porque realmente aquí se ve todo el funcionamiento del don, pero quizás por cuestiones de tiempo solo vamos a leer los primeros 3 versículos. El ejemplo de Pedro como portador del don de ciencia, pasaje Hechos 5 del 1 al 11, pero esta vez solo vamos a leer del 1 al 3. Me voy a adelantar, voy a leer del 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Nos vamos a quedar hasta ahí. Sin embargo, yo les recomiendo que lean todo el pasaje, obviamente. Muy bien. Aquí es donde vienen las preguntas ya duras, ¿verdad? Ciencia y sabiduría son lo mismo. Y si son lo mismo, ¿por qué Pablo los mencionó como cosas aparte? Porque textualmente decía en 1 Corintios 12:8, a otro
O sea, diciendo que una persona y otra pueden tener dones diferentes. Entonces, realmente, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué consiste realmente el don de ciencia? Bueno, primero, para hacernos una idea, analicemos el ejemplo que tenemos acá, ¿no? Como ya sabemos, Pedro ya había crecido como hijo de Dios. El Pedro que vemos en los evangelios no tiene nada que ver con el Pedro del libro de Hechos. Es una cosa totalmente diferente ver cómo este pescador se convirtió simplemente en uno de los predicadores más increíbles de la iglesia primitiva. Era el único que se podía comparar con Pablo en cuestiones de importancia de la iglesia. Ahora bien, pongámonos en contexto histórico. ¿Por qué Ananías y Zafira vendieron un terreno? ¿Y por qué dieron este dinero a los discípulos? Como hemos visto antes en textos más famosos, creo que al final de Hechos capítulo 2 se menciona que la iglesia era unánime. Era tanto su gozo que como ellos sabían que habían hermanos con necesidad entre ellos iban y vendían sus terrenos para ayudar a la obra del Señor. Entonces, en este momento, esa situación era muy común. Entonces, prácticamente, quizás se habrá sentido como una obligación de que si yo soy un cristiano adinerado, pues yo tengo que vender la mía, no puedo quedarme atrás. Entonces, seguramente este fue el caso de Ananías y Zafira. Pero, ¿qué es lo que nos dijeron estos 3 versículos que acabamos de leer? Primero, de que sí vendieron el terreno. Pero ¿cuál fue el problema? El versículo 2, sustrajo del precio. Es decir, ellos vendieron el terreno por X cantidad. Y en teoría ellos habían prometido dar el total. Pero no lo hicieron así. Porque Ananías agarró parte de ese dinero y se lo guardó. Y Zafira, su mujer, lo sabía. Habían prometido al Señor y no lo cumplieron de forma voluntaria. Ahora, el don entra en juego en el versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Ahí lo desmintió, la primera vez que lo desmiente. Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Segunda vez que lo desmiente. ¿Y cómo se dio cuenta Pedro de esto? Ni siquiera se menciona en la Biblia que Ananías y Zafira fueron buenos amigos de Pedro. Seguramente eran totales desconocidos. Y Pedro, como era uno de los discípulos, pues obviamente iban a acudir a él para darle el dinero. Entonces, ¿cómo se enteró Pedro? ¿Tenía espías ahí viendo qué hacían Ananías y Zafira? No, hermanos. El don de ciencia. Ahora bien, aquí es donde vamos a ver en concepto qué es el don de ciencia para entender esta situación. Buscando un concepto, podemos decir que el don de ciencia consiste en una revelación sobrenatural de cierta información referente a una persona o un acontecimiento con un propósito específico. Todo esto por una necesidad inmediata. Es decir, esto, por decirlo así, es información confidencial. El Espíritu Santo, como es Dios, está en todo lugar, todo lo sabe, tiene todo el poder, así que el Espíritu Santo tiene toda la información que cualquiera quisiera. Pero, así como lo hace con los dones, Él comparte su información con quien quiere, cuando quiere, todo según su soberanía. En eso consiste el don de ciencia. Y la palabra clave que vamos a usar para no confundirnos de que esto es el don de ciencia y aquello era el don de sabiduría es revelación. Revelar, o sea, desvelar algo que está oculto para los demás, pero que un portador del don de ciencia lo tiene tan claro que no hay duda alguna. Eso es. Si todavía quedan dudas, pongámoslo así en comparación. El don de sabiduría se refiere a conocer cosas generales, porque la palabra del Señor habla de todos los aspectos de la vida. Habla de la vida, habla de la muerte, habla de la amistad, habla de la discordia, habla de todo, pero un aspecto general. No lo dice un aspecto específico de que fulanito de tal, a tales horas, en tal momento tiene que hacer esto. No.
La Biblia nos dice que, por ejemplo, le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Nosotros lo tomamos para nosotros y lo aplicamos según nuestro momento, según nuestro concepto. Sin embargo, el don de ciencia no. El don de ciencia dice, vaya, hermanita fulanita, a tales horas va a pasar esto, usted tiene que estar ahí, tiene que hacer esto y aquello y ta, 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 ta. Específico, personalizado, confidencial. Solo usted lo sabe porque usted tiene el don. El otro hermano no lo sabe porque él no tiene el don. El que tiene el don es usted, entonces usted tiene que hacerlo. Y tiene que hacerlo cuando yo le diga, porque esto es hoy y nada más. Es inmediato. Si no lo hace, prácticamente cuenta como pecado porque estamos desobedeciendo una orden directa del Espíritu Santo. En eso podemos ya finalmente dejar en comparación estos dos dones que fácilmente pueden ser confundidos. El don de sabiduría, conocimiento general, y el don de ciencia, conocimiento específico y confidencial, por si queda alguna duda, ¿verdad? Bueno, ahora sí ya dejamos en paz el don de sabiduría y nos enfocamos en el don de ciencia. Continuemos viendo el ejemplo de Pedro. ¿Cuál era el problema? Comenzaba la iglesia primitiva, que tiene el honor y la fama de haber sido el verdadero ejemplo de lo que una iglesia tiene que ser ahora en día. Entonces podemos decir que Dios estaba muy interesado en que en esa iglesia solo hubiera gente que realmente le sirviera de corazón. Dios no quería cristianos a la secreta. Dios no quería cristianos a medias, cristianos mediocres. Entonces a él no le interesaba tener gente como Ananías y Zafira. Si ellos ya le habían prometido y no lo cumplieron, los dos se murieron, uno después del otro. Dios es soberano, Él así lo decidió. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionarle? Ahora bien, ¿por qué Dios no simplemente los mató ya? ¿Por qué no simplemente permitió que cayera una tormenta o que se les cayera la casa encima y así se hubieran ahorrado la molestia de ir a importunar a los discípulos? Dios quería usar el don que había en Pedro y dejar a todos atónitos. Miren lo que dice Hechos 5:11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y yo confío fielmente en de que no era solo porque, miren, estaban en la iglesia y cayeron dos muertos, uno después del otro. No, sino por el hecho de que Pedro se dio cuenta, sin haber mediado palabra con ningún ser humano, sino que fue revelación directa del Espíritu Santo. Esto lo podemos venir a comparar con cualquier aspecto de nuestra vida. Hay mucha gente necesitada de Dios que lamentablemente no tienen quizás la facilidad que una persona con el don de sabiduría tendría para interpretar la Biblia, un pasaje que le vendría bien cuando alguien se siente desamparado, cuando alguien se siente solo, cuando alguien se siente que no es amado. Entonces ahí es donde vienen las aplicaciones directas y personalizadas, en que nosotros quizás tenemos a un amigo inconverso y tenemos que hacer algo específico para esa persona en un momento. Pero ahí es donde viene lo sobrenatural. A veces pueden venir cosas inesperadas que el Señor nos demanda. Quizás Pedro no sabía lo que estaba diciendo en ese momento y no se dio cuenta de lo que había pasado hasta que vio a los dos muertos ahí. Y puede ser el mismo caso con nosotros. Quién sabe si el Espíritu Santo nos diga, mira, necesito que vayas a tal lugar a ver a tal persona, y nosotros diciendo, ¿y por qué? Y esa persona yo no la conozco, ¿y qué tiene que ver esa persona conmigo? Yo te digo que vayas y vas a ir. Y si no vamos, es una situación perdida, porque es inmediato, es personalizado, es una vez, y si no es, ya no hay otra oportunidad. Al igual que el don de sabiduría, esto es también de doble filo, porque esto es de actuar, esto es de reaccionar. Aquí uno no puede dudar, aquí uno no puede oponerse. El diablo sabe muy bien que si nos pone un estorbo, ya no llegamos a tiempo, y si no llegamos a tiempo, ¿qué hubiera sido de Pedro si no hubiera hecho su parte en este momento? Y Ananías y Zafira hubieran logrado meter el dinero,
No lo sabemos, pero nos podemos hacer una idea. Hermanos, si usted se llega a dar cuenta que tiene este don, tiene que ser muy comprometido con Dios. Ahorita vamos a mencionar las características por si todavía nos queda alguna duda de este don, para que a usted ya le quede claro por qué le digo esto. Comencemos a decir unas características de estos dones. El don de ciencia prácticamente se basa en una sabiduría moral para vivir y relacionarse bien con otros. Obviamente, como hablamos de hacer algo rápido por otra persona, pues tenemos que tener empatía, tenemos que tener un sentimiento de la justicia, por así decirlo. Alguien de que realmente es totalmente insensible con los demás, pues no va a mover ni un dedo por hacer algo por un desconocido. Entonces, estas personas tienen que tener bien arraigado su moral prácticamente. Segunda característica, estas personas comprenden las circunstancias por medio de la revelación, sin ayuda humana alguna, solo con ayuda espiritual. Esa es la segunda característica. La tercera, requiere una comprensión objetiva de las cosas divinas relacionándose con asuntos humanos. La cuarta característica es una comprensión objetiva sobre las cosas divinas en asuntos humanos. Y la última, debe ser realizada por una persona de oración, porque como es comunicación directa, personalizada, una plática directa con el Señor, pues prácticamente es el ejemplo perfecto, ¿no? Una persona que no ora, pues ¿cómo va a saber de lo que Dios quiere para su vida? Y con eso ya terminamos con el don de ciencia, también llamado don de conocimiento. Y creo que este era el único que podría confundirse con el don de sabiduría. Espero que ya con lo que dije ya haya quedado más que claro y que no haya confusiones. Y vamos con el tercero y último de este primer bloque, el don de enseñanza. Vamos a recordar primero en qué lista se mencionaba y luego vamos a ver el ejemplo de una o de muchas personas. Bueno, primero revisemos en qué lista se mencionaba. Este don se mencionaba en la lista de Romanos 12:7. Romanos 12:7. Me siguen con su lista, dice así: o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. O el que enseña en la enseñanza. Ahí está el don, entonces recordamos que sí existe. Ahora bien, ¿a qué personaje vamos a usar de ejemplo? Vamos a ocupar a tres, que casualmente se relacionarán entre sí. Vamos a poner el ejemplo de Apolos, Priscila y Aquila. De ellos se habla en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo del 24 al 28. Sin embargo, quizás solo vamos a leer un par de estos versículos para ir apresurándonos. Ejemplo de Apolos, Priscila y Aquila, Hechos 18, del 24 al 28. Muy bien, vamos a ver entonces qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Dice así el versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos los que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia le habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora bien, ¿por qué digo de que Apolos, Priscila y Aquila, los tres, llegaron a tener este don? Muy bien, vamos a ver entonces cómo podemos definir este don y la palabra clara. Bueno, la palabra clara es la misma con la que se nombró este don: enseñar. Una cosa es, si volvemos a hacer remembranza del don de sabiduría, como les decía antes, alguien que conoce la palabra y puede que también la practique bien, pero puede que esta persona no sea capaz de explicar un
un pasaje de la Biblia con las facilidades que un inconverso o quizás un cristiano que va comenzando lo puede entender. Hay tantos textos, hermanos, que pueden ser tan mal interpretados de maneras tan sencillas, hermanos, que inclusive hay textos que dicen de que Jesús era Drácula porque decía que a los discípulos que tenían que succionar su sangre. Ese es un texto bien delicado, pero lo que se refería a Jesús es que por medio de su sangre iba a venir la remisión de pecados. Pero así como lo describe la Reina Valera, que siempre es poética en todo, hasta es poética en decir actos así. Entonces, el hecho que alguien sea sabio, es decir, tener el don de sabiduría, no significa que éste va a tener la facilidad de transmitir su conocimiento a otros. Por eso es que nace este nuevo don, el don de enseñanza, el don de transmitir. Por eso dice enseñar. Es de adentro para afuera. De adentro para afuera. Yo le paso a otro. Yo me aseguro que el otro comprenda. Y aquí es donde queda como anillo al dedo la situación de Apolos. Nos dice bien la palabra del Señor, que él solo conocía hasta el bautismo de Juan. ¿Qué quiere decir esto? O sea que Apolos no tenía la base del evangelio que tenemos ahora en día en las iglesias. Es decir, Cristo Jesús. ¿Quién era Juan el Bautista? Era el precursor de Jesucristo. Era el último profeta, lo dice la palabra del Señor. O sea, de que Apolos se quedó corto porque no vio lo más bueno del evangelio, que era Jesús, el Hijo de Dios, reencarnado, crucificado y también resucitado. Eso era lo poco y lo más grande que les faltaba. Y esto no quitaba que Apolos, lo que él sabía exponerlo bien, y venía con las escrituras, con la palabra del Señor. No es simplemente yo hablo y con mis palabras bla 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 bla, no. Aquí la palabra, aquí dice, aquí yo lo respaldo, lo que él sabía. Ese era su único punto débil. Apolos no podría enseñar lo que él no sabía. Y ahí es donde viene el doble filo de este don. Hermano, si usted se le hace tan fácil explicar la palabra del Señor, ya sea a niños, ya sea a adolescentes, a jóvenes, a adultos mayores, a inconversos, entonces aprenda más. Edifíquese más. Busque aprender algo nuevo, busque edificarse. Porque, ¿y si llega usted al tope? Que ya no tiene algo nuevo que enseñar, va a quedar igual que Apolos. Que él, gracias al Señor, bendito sea el Señor, que quien vino a corregirlo no fue un inconverso, no fue un griego que ellos sabían de Jesús, sino que fue otros cristianos tan buenos como Priscila y Aquila, que ellos vinieron con tanto amor y cariño, lo llamaron aparte, no enfrente de toda la gente, lo llamaron aparte para decirle, mira, Apolos, nosotros también somos cristianos, pero mira, te vamos a explicar algo importante. Pero cuando le explicaron a Apolos, vino y regresó recargado, porque el versículo 28 lo dice, volvió a hacer lo mismo, pero ahora sin ninguna duda. Ahora yo conozco a Cristo, yo conozco el Evangelio, mi predicación es completa y no tiene huecos alguno. Por eso digo que los tres tenían el don. Primero porque Apolos se atrevió a enseñar algo que él ni sabía que estaba incompleto, que estaba sin plenitud. Y Priscila y Aquila tuvieron el agrado y la sutileza de llamarlo aparte, enseñarle bien las cosas. Y el que bien aprende, entonces sabe cómo aplicar lo que él ha adquirido para sí. Me pregunto cuántos habrán tenido el privilegio de ser alumnos de Apolos y habrán quedado muy encantados. ¿Y qué es el colmo de esto? Apolos era de Alejandría. No era judío natural, era de Alejandría. Y se comportaba mejor que otros judíos de pura sangre. Y aquí es donde viene algo bien triste, y es que lamentablemente en las iglesias hay mucha gente que sabe la palabra del Señor, la enseña, pero no pasa lo mismo.
¿Cuántos niños habrán quejado en la escuela bíblica de que, ay, pero otra vez me van a enseñar del arca de Noé? Otra vez me van a enseñar de los muros de Jericó. Otra vez me van a enseñar de la parábola de la semilla, del sembrador. Maestra, ¿no nos puede enseñar algo nuevo? La Biblia es tan vasta que inclusive el libro de Juan terminaba diciéndonos que Jesús hizo más milagros de los que se escribían en los evangelios, pero que no se podían contar todos porque el mundo sería lleno de todos los libros que hablaran de Jesús. Entonces, no hay excusa. Si no enseñamos más es porque no hemos querido aprender más. Hallamos un tope y no hemos querido superar nuestros límites. Ahora bien, vamos a ver unas características ya para ir terminando con este don y así ya terminamos con este primer bloque de dones espirituales. Primero, veamos la primera característica. Son expertos para explicar las verdades bíblicas. O sea, esta gente transmite sin ninguna dificultad. Para ellos es tan sencillo, porque ellos aman compartir. Ellos lo adoran, aman compartir lo que ellos saben. Segunda característica, presentan con mucha claridad las verdades bíblicas. Ellos se rebuscan para hacer que la Biblia, si al caso fuera una comida dura como una tortilla tiesa, o que si fuera algo duro como la carne, ellos se rebuscan para que sea tan suave como la mantequilla, porque ellos saben que la gente necesita escuchar y escuchar palabra de Dios. Eso sí, cuidadito, no es adulterar la palabra. Muchos predicadores hacen que la Biblia sea dietética, que sea un evangelio light. No, eso no es adaptar la palabra del Señor para que sea más fácil de comprender. Eso es adulterarla. Eso es modificarla, eso es tomarla para nuestro provecho y conveniencia. Eso no es adaptar. Adaptar es simplemente traducirla para que cualquiera sea capaz de entenderla, ya sea un inconverso, ya sea un cristiano que va empezando, ya sea una persona que tiene sus costumbres bien arraigadas, que es muy tradicionalista. Estas personas traducen la palabra del Señor para que la gente la entienda sin ningún problema. Vamos con la siguiente característica. Nunca se cansan de aprender, o esa sería la intención, porque necesitan aplicar lo nuevo que aprenden. Como le dije antes, se supone que estas personas tendrían que ser sedientas por aprender más. Cuidadito si no es así. Siguiente característica. Aprenden de las cosas más simples y sencillas de la vida. Así como hacía Jesús. Jesús dio enseñanzas tan trascendentales y profundas usando las parábolas, que eran cuentos de cosas cotidianas. Esa era la táctica perfecta de Jesús. Y estas personas hacen algo parecido. De cosas tan banales pueden sacar reflexiones tan profundas. Siguiente característica. No debe confundirse con el don de profeta, que habla directamente en el nombre de Dios. Aquí es donde ya hacemos una conexión directa con otro don, ¿verdad? El don de profecía, ya vamos a ver por qué lo estoy dejando aparte. De hecho, el siguiente bloque está el don de discernimiento, que ya dijimos, lo mencionamos un poquito antes, y el don de profecía también está junto a ese don. Ya vamos a ver por qué en el siguiente estudio, ¿verdad? Pero aquí ya terminamos de ahondar en lo que es el don de enseñanza y ya tenemos nuestro primer grupo de 3 dones completo. Ya vimos que es el don de ciencia, que es el don de la sabiduría y el don de la enseñanza. Vimos que aunque los 3 ruedan alrededor de lo que es el aprendizaje, cada uno lo ve desde sus perspectivas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque la gracia y el chiste de la iglesia es que aunque seamos muchos hermanos, los dones nos especializan y nos exageran en una sola característica. El cristiano tiene que explotar su don en el sentido de que tiene que exagerar la capacidad sobrenatural que Dios y el Espíritu Santo le han otorgado. Algo más sobrenatural sería decir de que el Espíritu Santo le dio el don de sabiduría y también el don de conocimiento a alguien, a la misma persona. Eso sería una bendición increíble. Pero
no podemos saberlo si no nos estudiamos a nosotros mismos. Sin embargo, lo importante aquí, hermanos, es de que hay que distinguir bien cada don y descubrir si tenemos uno el otro y pues trabajarlo para la gloria del Señor. Hasta aquí llega el estudio, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos.